Hola, soy Chayo Busquets. Sin duda alguna, el abuso sexual en menores se da con una frecuencia tal que se ha necesitado tener que hablar con los niños desde muy tempranas edades acerca de sexualidad. Esto sumado a la importancia que tiene la educación sexual y la importancia que ha cobrado que la educación sexual se dé desde pequeños para romper una serie de tabúes que se presentan y que hacen muy compleja la experiencia de la sexualidad en la vida adulta, ha llevado a la educación sexual desde edades tempranas. Eso crea un conflicto serio que ha llevado mucho tiempo y situaciones complicadas para muchos padres de familia. Sin duda alguna, uno de los primeros elementos que se tienen que hablar desde que los niños son pequeños es el nombre de las partes del cuerpo con los nombres correctos, llamando pene al pene, llamando vagina a la vagina, llamando vulva a la vulva, senos, busto al pecho, más allá de que por cuestiones de pudor de pronto se nombre pilín, pajarito, boobies, en fin, toda una serie de palabras que utilizamos por pudor, que no necesariamente se deben de dejar de usar, pero que sí nos tenemos que asegurar de que los nombres correctos se sepan. Y una de las preguntas que típicamente se hacen es cómo enseñamos a los niños a que aprendan a saber que el contacto con sus partes privadas del cuerpo no debe de ser tocado sin meter miedo, pero sí hacerlos conscientes. Y sin duda alguna, es importante que desde que los niños son pequeños, desde que los niños empiezan a tener comprensión del lenguaje, desde que los niños tienen 2 añitos, 3 añitos, cuando los estamos bañando, cuando los estamos vistiendo, es importante que les digamos cómo se llaman esas partes del cuerpo y que les digamos que nadie puede tocar esas partes del cuerpo si no es para enseñarles a limpiarlas, a lavarlas, pero que en esas partes del cuerpo no se dan besos, no se acarician, porque son las partes privadas y que no lo puede hacer ni papá, ni mamá, ni los amigos, ni los tíos, ni los abuelos, ni los maestros en la escuela, ni nadie por mucho que nos quiera. Y que si eso llega a suceder, es importante que se lo digan a algún adulto al que le tengan confianza. Que nadie lo puede hacer aunque nos ofrezcan un dulce, aunque nos ofrezcan un juguete. Y es importante insistir en que lo tienen que platicar a algún adulto al que lo tengan confianza, porque desafortunadamente muchas veces puede ser papá, mamá, el abuelito, un tío o alguien que forma parte de su círculo más cercano. No es verdad que lo va a hacer alguien con agresión, alguien, como lo contamos en los cuentos, alguna bruja, alguien con cara de malo, alguien que lo va a hacer con violencia. Al revés, van a ser personas que lo van a hacer de una manera juguetona y seductora. Y tiene que quedar claro que con esas partes del cuerpo no se juega. Esas partes se tratan con respeto. Se juegan con otras partes del cuerpo, se utilizan otras partes del cuerpo para hacer caricias o para dar besos o para demostrar afecto.
pero no las partes del cuerpo a las que les llamamos partes privadas. Y que siempre que el contacto físico es incómodo, se tiene que comunicar a algún adulto al que le tengamos confianza. Y eso lo debemos de dejar claro. Y lo tenemos que platicar en un tono suave y en un tono cariñoso. Y nosotros mismos les tenemos que pedir permiso para tocar esas partes o les tenemos que avisar que las vamos a tocar. Incluso cuando los vamos a llevar al doctor y va a haber contacto con esas partes, se los tenemos que comunicar de esa manera explicándoles el porqué. Soy Chayo Busquets. Hasta la próxima.